Buenas con todos, este es el capítulo número 2. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la teología. ¿Qué es la teología? Porque la teología, si tú quieres ser sacerdote o pastor de alguna iglesia evangélica, o para ser ministro de cualquier tipo de iglesia, normalmente te piden estudiar teología, o en el pensum académico está el estudio de la teología. Entonces, en este video vamos a ver qué es la teología. La teología es el estudio de aquello que se considera sagrado o divino. Esta palabra teología se deriva de dos vocablos griegos. El vocablo teos, que significa Dios o divino o deidad, y el vocablo logos, que significa estudio. La teología es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de lo que la sociedad denomina Dios, sus atributos, poderes y perfecciones. Más ampliamente, el estudio de las creencias como dogmas y conceptos. El empleo o uso de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia y a los filósofos griegos entre los siglos IV y V a.C. Este término fue usado por primera vez por Platón aproximadamente en el año 379 a.C. Para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón, en oposición a la comprensión literaria propia de sus poetas contemporáneos. Más tarde, Aristóteles, en el año 350 a.C., empleó el término en numerosas ocasiones. Normalmente, Aristóteles usó este término con dos significados. El primero, que usaba el término teología al principio como denominación del pensamiento mitológico, inmediatamente previo a la filosofía, en un sentido peyorativo, y sobre todo usado para llamar teólogos a los pensadores antiguos no filósofos, como Hesíodo y Ferícedes de Siros. Y segundo, como la más importante parte de la filosofía, también llamada filosofía primera o estudio de los primeros principios, más tarde llamada metafísica por sus seguidores, y que para distinguirla del estudio del ser creado por Dios, nace la filosofía teológica, que se la denomina también teodicea o teología filosófica. San Agustín tomó el concepto teología natural como teología naturalis de la gran obra Antiquitates Rerum Divinatum de Marco Terencio, como única teología verdadera de entre las tres presentadas por el ya mencionado Marco Terencio: la mítica, la política y la natural. Sobre esta se situó la teología sobrenatural, llamada teología supernaturalis, basada en los datos de la revelación y por tanto considerada superior. La teología sobrenatural, situada fuera del campo de acción de la filosofía, no estaba por debajo sino por encima de esta, y la consideraba su sierva, que la ayudaría en la comprensión de Dios. Teodicea es un término empleado actualmente como sinónimo de teología natural. Fue creado en el siglo XVIII por Leibniz como título de una de sus obras, llamada Ensayo de Teodicea, acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Si bien Leibniz se refería con teodicea a cualquier investigación cuyo fin fuera explicar la existencia del mal y justificar la bondad de Dios. Tenemos que la teología se divide en teología natural o racional, teología dogmática y teología moral. A estas se las puede calificar de cristianas, católicas, protestantes u ortodoxas, etc. Existe un discurso de principios sagrados o cristianos, llamado el Ars Praedicandi, de importante difusión en la época medieval. Ciertamente, gran parte de todas estas disciplinas poseen un profundo trabajo en los ámbitos en las distintas religiones, especialmente en la cristiana, donde disfrutan
de una mayor equidad. Dos distinciones contemporáneas muy extendidas son teología de la liberación y teología negativa. El término ciencias eclesiásticas, aún vigente a finales del siglo XVIII en la obra de Juan de Andrés, englobaba la teología, derecho canónico, derecho eclesiástico, historia de la iglesia y escriturística, que ahora caen bajo la teología. Bueno, en pocas palabras, la teología estudia a Dios, lo divino, lo sagrado, lo que algunos llaman la fuente original o la conciencia universal. Eso es lo que trata de estudiar la teología. Para algunos la llaman una pseudociencia, pero es importante estudiarlo un poco. Obviamente, si alguien va a ser pastor o sacerdote en alguna iglesia o ministro, tiene que estudiarla obligadamente. El estudio de la teología varía. No es lo mismo estudiar una teología católica que una protestante, o una ortodoxa, una teología budista, una teología musulmana o una teología judía. Varían. Normalmente no hay libros que estudien la teología de una manera general, porque dependiendo la creencia, el Dios en que crean o dioses en los que crean, varía completamente el estudio de la teología. Pero está bueno que cualquier persona la estudie. No digo que hay que estudiarla para ser un erudito, pero sí estudiarla para saber cosas básicas. En el siguiente video hablaré un poco sobre los diferentes tipos de teología, especialmente en las iglesias abrahámicas, es decir, iglesias que tienen a Abraham como el padre de la fe, es decir, teología católica, cristiana, protestante, teología judía y teología musulmana. Denle like al video y suscríbanse para más contenido.